practicante en el proceso de la práctica supervisada. Queremos que este sea un taller, por lo tanto buscamos la participación, que nos cuente un poco la experiencia. Muchos de ustedes ya están insertos en la institución. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa experiencia de inserción, de encuentro, de inclusión en los equipos de profesionales. Bueno, largamos entonces. Hay una planilla que está circulando por el tema de la asistencia y me gustaría que pongan ustedes si están cursando la materia de deonto, si ya la cursaron pero la tienen que rendir o promocionar para saber esa situación de la actualidad. Bueno, ¿damos inicio? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marisa Bastida y están acá Mariana y Janet y Coquillo. ¿Algunos ya llevan en la institución? Sí. ¿Con qué ideas se han hecho hasta el día de hoy sobre el rol que tienen, al cual van a acceder, etc.? ¿Pueden comentar? Ahora leemos la primera parte porque se observar. Vamos a hacer un caso de psicólogo, bien la atención y todo, preguntar, observar todo. Estoy un poco en eso, por ahí participar un poco en las actividades, pero básicamente es observar y ver cómo se van dando los dinámicos. Hola, buenas. Hola, buenas. Sí. Nosotras estamos a acuerdo, los demás especialistas podemos intervenir, poder hacer lo que surge en el momento, en la situación. Karina. No te escuché bien, no sé si todo el mundo te escucha. Estamos a la par de los demás talleristas. Nosotros Talleristas. en la fundación, donde hacen diferentes talleres y ellos, los pacientes, nos llaman profesores. A profe. ¿En qué fundación estás? OTI. O sea que participás al lado de los talleristas. Bien. Explica un poquito porque no todos están en la misma característica de institución. ¿Qué significa un tallerista? Diferentes, o sea, se dan diferentes talleres, depende del taller que se dé, es el rol que cumplir, pero sería como el profesor. Es como lo que se presta en la situación. Intervenimos como en lo que surja. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra experiencia? Sí. Yo empecé creyendo que, como me había dicho el supervisor, iba a ser de observar a una participante y la necesidad llegó a que tenga que actuar. Y sí, al igual que ellas, o de profe o de senior, porque es una escuela especial de dos niveles, el nivel primario y secundario. Entonces, así como yo por momentos elijo tomarme el rol de observadora para tomar notas o hacer apreciaciones que no puedo hacer haciendo el trabajo del senior, también tengo momentos donde estoy ahí con los alumnos. Bien. ¿Tu nombre? Magali. Muchísimas gracias. Sí, ¿alguna otra idea? ¿Alguna otra participación? Sí. Mi nombre es Gustavo. Le había dado la palabra acá. Disculpa. Creo que yo estoy de compañera provincial en Oculum y si hay algo que podría definir hoy es un rol que es flexible, digamos. En tanto estamos dispuestos ahí como practicantes a lo que surge y emerge, a acomodarse un poco de manera flexible a eso que se demanda tanto del supervisor, que te da el espacio para vos opinar o hacer algo ahí también, como de también esa flexibilidad de la pausa y la espera que se tiene que hacer un poco. Bien. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? No entendí qué hacen. Jóvenes y adultos trabajamos. Sí, con qué tipo de problemas. Diversos, muchos. Hay personas, pero hay personas con autismo, síndrome de Down, psicosis. Claro, para tener una idea, tampoco lo quiero un diagnóstico. Gustavo. Sí, yo estoy en IRAM, trabajo con personas, la mayoría son síndrome de Down, pero también otro tipo de discapacidad. Bueno, para ver que lo primero, digamos, así personalmente en el rol me movilizó mucho
conocer la temática, ¿no? Porque la discapacidad la vemos poco acá en la facultad. Y están separados las personas que participan en salas, y en cada sala hay una psicóloga que está a cargo, y la verdad que hemos tenido una muy buena bienvenida, y con la psicóloga que yo estoy ya estamos trabajando en conjunto. Por ahí yo les propongo alguna cosa y siempre respetando que ella es la que está a cargo, pero bueno, no es un rol pasivo, sino que participamos y nos dan la oportunidad de participar. Bien, gracias. Bueno, acá había otra palabra por acá. Alguien ha levantado la mano acá cerquita. Bien. Bueno, yo estoy en lugar, en un centro educativo terapéutico de multidiscapacidad. Ahora es como un rol, en el caso del centro, un tanto exploratorio para entender el funcionamiento de la institución, cómo se mueven los profesionales, y a la vez para establecer un poco el vínculo con los chicos, porque es lo que te habilita después a poder trabajar. Bueno, también me resulta a mí particularmente muy difícil el no participar en la observación, porque bueno, son chicos con muchas necesidades, entonces si a uno se le desató el cordón, se ensució, quiere ir al baño, como que es necesario acompañar en eso. Entonces ese rol quizás es más flexible tanto en los participantes. Gracias. Hay muchos que quieren hablar. Hoy está raro. Qué lindo. Muchísimas gracias. La semana pasada, la otra vez, casi nadie había empezado. Sí. Sí, ¿tu nombre? Maciel, yo estoy en nuestra esquina que hace el tratamiento de adicción y toxicomanía. Nosotros empezamos la semana pasada, esta es la primera vez que hacen prácticas supervisadas. Así que bueno, ellos un poco están intentando ver qué papel tenemos nosotros, así que estuvimos primero en un ateneo clínico, que ahí sí nosotros podemos participar, y después en la institución estamos participando en lo que es talleres. Dan talleres de música, de literatura, de escritura, son como una institución de psicoanálisis lacaniano, son individuales los talleres, así que con mi compañera Pame, que no pudo venir hoy, nos vamos turnando. La idea de ellos es que nosotros participemos en los talleres. Por el momento, como estamos participando en música, nosotros con Pame mucho de música, no tenemos ni idea, así que estuvimos ahí, pero la verdad que los pacientes no tienen problema que nos soltemos, y la institución es muy cálida. Nos tratan como si fuéramos también iguales, tomamos mate, es muy lindo, la verdad que nosotros tuvimos una linda experiencia, y también estuvimos ayudando en la consecución de las historias clínicas. Había activos, ¿no? Sí. Había una más. Sí. A mí me llamó la atención porque yo cuando me imaginaba el trabajo que teníamos que hacer, pensé que teníamos que resolver alguna situación, o por lo menos hacer un plan como para resolver alguna situación que pudiera pasar en una institución. A mí me llamó la atención una cosa que dijo el supervisor de nuestra institución. ¿De dónde? De la Casa de Colombia. Sí. Que fue que los pacientes no vienen a las entrevistas de admisión, únicamente van en urgencia. Entonces, yo lo relacionaba un poco desde el psicoanálisis lacaniano con la cuestión de que más o menos se lleva el síntoma hasta que es insoportable, y cuando es insoportable cae en consulta con alguna problemática que podría ser, no sé, un pasaje al acto, un estimado, algo de eso. Pero yo lo veía como un punto de resolver eso, o por lo menos a entender por qué la gente no va a las consultas de admisión y únicamente cae en los momentos de urgencia. Y me parece algo muy complicado de resolver, pero leyendo los trabajos que nos presentaban ahí en la casa como para trabajos integradores que nos daban como para leer, justo el que yo agarré también era una chica que hacía orientación lacaniana y no resolvía ningún problema de la institución, ella simplemente hacía un análisis del caso y
no sé, me parecía que el trabajo iba por otro lado, pero no queda claro. El pensar que uno va a resolver alguna situación de la institución, ese no es el camino. Y tampoco el rol de ustedes como practicantes. O sea, ustedes van a acompañar en los espacios que les habiliten y a partir de ahí van a trabajar los interrogantes, algún tipo de trabajo que le permita sistematizar la práctica y hacer algún tipo de intervención. No van a resolver nada, porque primero que no es su rol, tampoco ustedes ya están recibidos como licenciados en psicología, pero esto que vos partís es un punto de un interrogante que vos te planteaste, que ya tenés como elegida desde qué teoría, de por qué las dificultades de que los usuarios y usuarias de Casa del Joven no van a una demanda puntual, a una entrevista. Ese es un punto. Hay varios trabajos que han trabajado sobre ese punto y muchos de ellos se presentan en presentación de casos para ir trabajando en la trama, por qué la demanda, lo latente, lo manifiesto y de la teoría que uno elija, ¿no? O sea, esto no es para resolver, sino que uno en los espacios es que ocupar de un lugar, de un rol activo, como les planteamos en el primer encuentro, y donde ustedes en relación a los espacios que les habilite y respetando las modalidades de funcionamiento y la cultura organizacional de la institución. ¿Sí? Y a eso yo iba. Ustedes vienen ya con un modelo o una idea mental de lo que es el rol de hecho, de que haya muchas demandas, haya diferentes necesidades. Yo estoy participando a la par del tallerista, el otro plantea que, bueno, después quería atar un cordón, o sea, y aquí es donde vamos viendo entre lo que está escrito, todo lo que se plantea o lo ideal de lo que podría ser el rol de un psicólogo y el contacto con otra cosa que es la realidad. ¿Sí? Y eso es lo que tiene esto de los roles. Los roles, si vamos a un concepto de que rol es un término que proviene del lema, que dice que es esto de cumplir una función que alguien o algo desempeña, ¿no? En esta función que alguien o algo desempeña, es ustedes donde van a tener que conocer esto de cuáles son las características de la institución y estas ideas preconcebidas que yo tenía se van a tener que ir modificando y adaptando a lo que es esta realidad. O sea, porque este rol no se desarrolla en el aire. Este rol se desarrolla en un contexto particular. Y este contexto es cada una de las instituciones que ustedes tienen, ¿no? Yo por eso traje también el concepto de rol social, ¿no? El conjunto de comportamientos y normas que una persona como un actor social adquiere y aprende de acuerdo a un estatus en esa sociedad, ¿no? En este caso, la microsociedad por la cual traje este concepto es la institución en la que ustedes se insertan. O sea, este rol no se va a dar en el aire. Y ustedes ya vienen con algo, con todo un bagaje, que es el bagaje que les dio la facultad, y esto es un ensamblaje entre esta institución y esa institución. Esta institución que de alguna manera vamos a decir que está en una caja de cristal, acá aislado, con leyendo libros y que no ve la realidad. Y ahora ustedes tienen que adaptar esto a eso. ¿Sí? Entonces este rol lo van a... ¿Yo por qué traje acá lo que es etimológicamente? Porque me quedé con esto de que dice que originariamente en Francia era rol y correspondía a lo que era lista acta, es decir, un manuscrito enrollado. Entonces hay que desarrollar. Este rol no va a ser estático. Y de hecho algunos plantearon que originariamente hicieron una observación participante. Unos no participantes están haciendo ahora algunas instituciones y otras plantearon el otro extremo, ¿no? Y acá también vamos a tener que ver un poquito acá, o sea, voy a ser tallerista, pero su rol, su práctica, ¿de qué es? De psicólogo. Entonces, también va a tener que posicionarse en este lado de participar activamente al lado de un tallerista, pero siempre recordando que ustedes están con la mirada del psicólogo, no del profesor que enseña a hacer cerámica, música o qué sé yo. Yo como. ¿Quién decía que estaba en música? Nosotras. Bien. Nosotras, pero bueno, ellos nos preguntaron si nosotros teníamos conocimiento sobre música
porque Marcos, que es el encargado de los talleres de música, él es psicólogo, pero él dentro de la institución solamente da los talleres. Pasa que la problemática que hay en la institución, que es adicciones, dentro de los talleres, ellos no se trata la problemática. Ellos van y hacen música durante esos talleres. Si bien, por ejemplo, escriben las letras de las canciones, hay personas que han aprendido, por ejemplo, a tocar la guitarra bajo de cero, después tienen tratamientos psicológicos, psiquiátricos, si así lo requieran, en la institución, aparte de los talleres. Es como algo que hacen. La idea de ellos es que nosotros, por el momento, estemos en los talleres para conocer a los pacientes, que ellos nos conozcan a nosotros, y después poder empezar a participar en otros ámbitos más referidos a la psicología. Pero aún en un taller se puede trabajar desde la psicología. Sí, Marcos nos puntúa eso siempre, que siempre hay algo que emerge de otro lado. Por más que ellos vayan a hacer música, por ahí necesitan otro tipo de contención. Bien, entonces, ¿acaso tengo que decir? Ustedes siempre van a tener que recordar en dónde están, o sea, porque hay que tener cuidado con esto. Todas las instituciones a veces lo absorbe en la dinámica de esta institución. ¿Sí? Que muchas veces eso es lo que valoran de las instituciones, el que ustedes los miren de afuera y por ahí poder marcar cosas. Hoy una compañera que hizo una práctica el año pasado me contaba que ella nunca hizo un taller porque no lo vio necesario, no lo sintió necesario y que en realidad su lazo con los pacientes, con los usuarios, se dio desde unirse a talleres que ya estaban planteados, fue participando y nunca planteó un taller para realizar durante el año. Aún así, bueno, hizo su práctica, se recibió, hizo su trabajo. Sí, depende de las características de la institución y de los espacios que habilite. En la mayoría de las prácticas es todo un proceso. Al principio la observación, participar en los dispositivos o el espacio del taller de música, que desde ahí puede ser un disparador también, más allá del encuentro, que los conozcan, que ustedes sepan quiénes son y de qué lugar vienen. También es algo que pueda, digamos, aportar a lo que es a un proceso terapéutico. Aunque uno no haga una intervención terapéutica en el lugar de psicólogo, pero sí tomando el dispositivo de la música, trabajar en relación a algo de que le ayude a un mejor bienestar. Y depende de las características de las instituciones que la mayoría de los que ingresan ahí terminan en todo el proceso, al final diseñando un taller e implementando talleres. Pasan a veces coordinando junto con el supervisor y también depende de las habilidades y competencias que ustedes van poniendo en juego ahí. Ellos también, digamos, van a habilitar de que ustedes puedan coordinar un taller o tener una participación mucho más activa. ¿Sí? A mí me pasó en la institución que fui muy bien recibida. El día uno el director esperaba como una crítica, una construcción de mi parte hacia la institución, y me pasó en 2 semanas que voy que ya varios profes me han llamado para hacer talleres, aparte del taller que yo organizo con la supervisora que es psicóloga. Y necesité esto de hablar con la supervisora para que ella me dijera de buena forma, que no me deje absorber por la institución, porque yo les decía que sí a todos los talleres, y también es una forma de limitar a donde voy a poner el ojo, de decir que no. Porque si bien está muy bueno en las propuestas de un taller de natación, que yo dije, ¿qué voy a hacer en natación? Pero bueno, la idea era tratar el cuerpo, los miedos, más que todo en la adolescencia. Creo que también está bueno esto de fijar el rol para encaminar hacia dónde vamos y no querer hacer un poco de todo por más de que nos incluyan dentro. Siempre a veces las instituciones tienen demandas masivas, porque son tantas las necesidades sentidas y las prioridades que cuando llegan estudiantes, cuando decimos que son estudiantes del tramo de egreso, que van a estar 7 meses, bueno, es como, ellos dicen, sí, quiero que venga conmigo, que esté conmigo, que trabaje, que me ayude. Y eso también es un momento, para eso ustedes tienen un supervisor en la institución y van a tener un acompañamiento con el supervisor docente para que vayan hablando de estas cosas, ¿no? Porque moviliza ansiedades, miedo, ¿qué pasa si digo que no? Bueno, en esto ustedes están en una etapa de inserción y de exploración. Uno puede también decir, bueno, lo voy a hablar con mi supervisora, voy a esperar,
a medida que vayamos avanzando, vamos a elegir cuál es el lugar donde vamos a profundizar más nuestras intervenciones o nuestro trabajo. ¿Sí? Porque van a recibir, digamos, distintas propuestas, o por ahí pueden transitar por distintos espacios, porque eso también es una posibilidad en lo que hace al aprendizaje del rol profesional, pero muchas veces uno tiene también que elegir conjuntamente con el supervisor cuál es el lugar más adecuado para ustedes, ¿sí? Y también que se sientan cómodos ahí. Y otra cosa importante en esto que vos dijiste, yo lo tuve que llevar que es importante, cuando tengan duda, recuerden que está el supervisor. Y hay veces que el supervisor de la misma institución es el que pone límite, porque a veces son muchos los actores con los que ustedes van a trabajar, por ejemplo, que están en 2 o 3 talleres, porque a veces no siguen el taller, sino siguen el grupo, donde este grupo va al taller donde va este grupo. O sea, la dinámica con la que ustedes van a trabajar y van a entrar va a depender también no solo de las características de la institución, sino a veces mucho del tema que ustedes elijan. Porque si ustedes eligen un tema como el hecho de a qué, por ejemplo, cómo manejar las emociones y lo siguen al mismo grupo en diferentes talleres, van a participar de diferentes instancias, pero siempre tienen una mirada clara a dónde van. Entonces, eso también va a depender de eso, cómo se van a organizar. Va a estar atravesado de cómo se concreta el rol. Fíjense que van a estar atravesados por lo que son todas las cuestiones que ya traen, el marco teórico que tienen personalmente, todas las características del escenario, o sea, las diferentes instituciones en las que ustedes están inmersos, y más lo que van aprendiendo en el día a día en este rol, ¿sí? Entonces, se va a ir concretando el rol, lo va a ir construyendo, cada uno se va a ir desarrollando, pero ahí también van a tener que ir conjugando y se van a cruzar diferentes factores para ir armando ese rol en cómo va a ser. O sea, porque, por ejemplo, vos podés ir en diferentes talleres el mismo grupo. Muy distinto que vaya a todos los talleres de natación, porque entonces ves 20 grupos y bueno, entonces ahí por ahí podés estar analizando bueno, cuál es el efecto que tiene en el cuerpo los talleres de natación. Pero entonces va a depender esto también tu mirada, el tema que vos elijas. O sea, hay muchos factores que van a intervenir en con cuántos talleres vas a participar o no. ¿Se entiende? Sí, creo que también es una lógica que ellos lo entienden, si bien yo ahora soy parte, pero estoy adentrándome y mi supervisor automáticamente detectó eso, como que yo estaba invadida de demandas y que estaba por ahí tomando todo y no sabiendo elegir. Entonces, bueno, destaco eso del rol del supervisor que al menos en este tiempo me ayudó un montón a poner este, es decir, no soy diseño ni profe, soy como el rol de psicólogo. Ese es un punto, porque a veces, sobre todo las instituciones terapéuticos educativos toman esa función de que es la seño o el profe. Aquí no somos ni seño ni profe, somos practicantes de psicología. Entonces esa es la mirada que ustedes tienen que trabajar en la construcción de conocimientos desde una perspectiva, desde la psicología o desde la mirada. ¿No? ¿Qué podría hacer un psicólogo acá? Sin hacer, bueno, la intervención desde lo terapéutico, pero sin este ejercicio que ustedes tienen. A ver, no soy seño, aunque puede ser un rol flexible, puede acompañar, puede atar los cordones, pero la mirada es de la psicología, desde una perspectiva psicológica de la teoría que ustedes elijan, que pueda dar respuesta a los interrogantes que ustedes se plantean, desde lo académico y de lo científico. ¿Sí? Hay algo que planteaban aquí. Una cosa es el rol percibido, el rol que ustedes han ido imaginando en el trayecto de la carrera, y otra cosa es el rol puesto en acto. Y yo creo que desde el primer día que ustedes se han insertado lo pusieron en acto, ¿no? Es como poner en acto el rol de decir, bueno, porque ustedes lo presentan como estudiantes de psicología y donde van a poner en tensión, les va a permitir deconstruir muchos conocimientos que ustedes traen, de lo que ustedes enseñan en estas aulas, que son muy valiosas, que tienen saberes,
pero lo que pasa en una realidad, en lo real, digamos, lo imaginario que tienen, de lo que fueron construyendo en lo real, en un escenario que es la institución, ¿no? De cómo se trabaja, o sea, de lo que ustedes van a ir construyendo, no solamente el cómo se hace, el cómo hacer frente a algo, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos. Y lo tenemos nosotros como comisión todos los años, ¿no? Que tenemos 7 meses para trabajar muy fuerte con ustedes y después en todo lo que es la escritura de su libro. Pero en esto, estos conocimientos que ustedes tienen, a veces, muchas veces hay que deconstruirlo y volver a darle una nueva significación, una nueva reconstrucción y darle un sentido en la construcción de la intervención del psicólogo o psicóloga en una intervención puntual, ¿no? O ya sea desde la observación no participante, que uno de los registros que ustedes tienen, pero si tienen que hacer un diseño de un taller, ¿no? Eso van a poner intención. No quiere decir que los conocimientos que ustedes fueron adquiriendo y que los tienen y son muy valiosos, no tengan utilidad. Los tienen. Pero nuestra ciencia, la psicología como ciencia y profesión, es una ciencia muy joven. Y las demandas sociales son tan complejas que requieren una constante reconfiguración y análisis y nos pone en juego a cuestionar nuestras propias teorías. Entonces, propias elecciones. Y nuestras propias elecciones, como dice Mariana. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos con esta complejidad de las demandas sociales? Ya sea en el punto que están o en el campo de la discapacidad, en el campo de las adicciones, en el campo de las niñeces, en lo que ustedes van interviniendo, que la teoría no ha tenido los avances que se requiere para lo que es la práctica. Ese es otro de los desafíos que tenemos, también los tenemos nosotros. Entonces, eso implica permanentemente revisar nuestras teorías, de mucha lectura, por el cual nosotros vamos a requerir de ustedes, de mucha lectura de bibliografía. Hay bibliografía que son los clásicos, pero hay mucha bibliografía nueva que es responsabilidad de ustedes que los vayan indagando, preguntando. Y en esos espacios, porque es un espacio diferente, ¿no? De lo que es la facultad, de que ustedes vienen, que estamos así, no es lo mejor, tendríamos que estar en grupo, pero bueno, estas son las circunstancias que tenemos que estar. Y donde la misma institución, yo que hace una propuesta con la bibliografía, la institución no le va a decir, mire, está el apunte en tal lugar, saque la copia, usted tiene que leer de tal página a tal página. Son ustedes, en este rol activo de construcción de sus propios conocimientos, para poder hacer la lectura de lo que ocurre en esa realidad concreta, en esa entrevista, en ese taller de lectura, de música, de lo que sea, o la entrevista con los familiares. Entonces, es ahí donde ustedes van a tener que pedir a la institución, a su supervisor, a ver, hay una bibliografía, ¿cómo la puedo conseguir? ¿Cómo me pueden facilitar? Porque la necesitan. Ellos los van a tomar como un par, ¿no? Que después en el proceso de la práctica los van a tomar como un par, aunque no sean todavía licenciadas, pero les va a pedir su opinión. Es decir, bueno, ¿qué pensás, qué opinás, o qué escuchaste, o cómo intervenir? Y uno lo tiene que hacer desde un lugar que los tienen todos esos conocimientos como se pueda, pero también desde una lectura y un posicionamiento teórico. Esos son los grandes desafíos. Y eso es lo que hace el atender a la singularidad de cada institución y de cada problemática, ¿no? Porque van a haber dos practicantes en la misma institución y uno va a estar profundizando sobre un tema y otro sobre otro, quizás. Porque eso va a lo que va a ir individualizando y poder ir demarcando este accionar particular de cada uno de ustedes, ¿sí? O sea, no significa que porque, mira, fui a supervisión y me dio tal tema para leer, pero no significa que todos tienen que leer lo mismo. Hay una cuestión universal para esa institución, cierta línea teórica que maneja, sin autores que manejan y que constantemente están repitiendo una y otra vez y que ustedes tienen que conocer, pero también está esta particularidad que va cada uno transitando, ¿sí?
pero no solo en la singularidad de la institución, sino también del caso a caso, Sí. porque me pasa también varios pacientes que tienen el mismo diagnóstico y que hay un sinfín de diferencias entre ellos que no solamente son sobre el diagnóstico, sino también sobre su personalidad. Entonces, como equipo, entre el equipo, el ESCONO, la psicopedagoga, se van construyendo modos de abordar esa problemática como si fueran diagnósticos totalmente distintos. Entonces yo ahí como que aprendí a realmente cómo trabajar la disciplina, la interdisciplina, porque lo estudiamos tantos años y que justo cuando estás ahí aprendes a ponerlo en práctica. Están nutriéndote y los otros profesionales que por ahí no tenemos ni idea de esos temas, pero qué rico que es verlo, que el saber se multiplica y contribuye el doble de la problemática cuando es en equipo. Disculpa, me olvidé tu nombre. Vale. Magali, interesante lo que vos planteás porque hay dos cosas que yo quiero recalcar. Esto que vos decís, primero preguntarte, ¿dicen pacientes en la institución? No, porque es una escuela, entonces como que... Entonces respetemos también dentro de despertar las normas de las instituciones, del escenario en el que desarrollamos el rol, el lenguaje, porque el lenguaje construye nuestra realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué son? ¿Estudiantes? Sí, son estudiantes. Son estudiantes, perfecto. Entonces, no es el paciente, porque también el lenguaje construye esta realidad en la que estamos, ¿sí? Esa es una de las cosas que quería. Otra, me encanta que traigas esto de la interdisciplina, porque tenemos que acordarnos que nuestra voz no es la única voz que hay, ¿no? En este trabajo. Gustavo, ¿qué te planteas? Sí, que justo ella lo nombró también, que la palabra diagnóstico, por ejemplo, en muchas cátedras durante el transcurso de la carrera me enseñaron como una mala palabra, ¿no? Diagnóstico. Y yo, personalmente, nunca me pareció, sino que ahora lo veo en la institución, en el IRAM, por ejemplo, en la entrevista de admisión, se hace un diagnóstico diferencial porque se evalúa la funcionalidad de la persona. No es lo mismo, por ejemplo, uno dice síndrome de Down, pero existe un amplio espectro de funcionalidad de esa persona. Entonces, lo que decías de poner en tensión, eso que por ahí nos inculcaron, que es así, yo creo que alguna vez habrán escuchado que el diagnóstico es regulador, que el diagnóstico es no sé qué. Está bien, ¿no? Muchas veces no son un diagnóstico definitivo, que eso es toda la vida, ¿no? Sin embargo, es una herramienta que es necesaria en este tipo de instituciones en las que yo estoy, para, por ejemplo, si vas a organizar una actividad, saber que ciertos usuarios la pueden realizar y ciertos usuarios no. Entonces, esa cosa académica que por ahí nos enseñaron de hay el diagnóstico, que malo que es hacer un diagnóstico. Lo que pasa es que acá yo puse el diagnóstico no como rótulo, no porque le sirva para dormirse, porque si yo puse el rótulo de esquizofrénico y yo voy a decir, bueno, con la esquizofrenia no se puede hacer nada, bueno, ya tiene esto y me quedo tranquila. O sea, Ruth Casevenga decía que no sea dormitivo el diagnóstico, que el diagnóstico no nos paralice o justifique al paciente. Yo soy así, entonces como tiene ese rótulo, entonces, ¿qué pasa? También en la institución, como tiene ese rótulo, va a querer hacer lo que quiera porque no tiene el rótulo de que está fuera de la realidad, entonces no requiere ninguna norma. Pero sí, un diagnóstico situacional y un diagnóstico que tú planteaste, funcional. Porque si no, o sea, ¿a qué actividad se va a adaptar, ¿no? Particularmente yo conozco la institución, o sea, ¿a qué se va a adaptar el participante, el concurrente, se dice en esa institución? Bien. La mayoría de las instituciones públicas y privadas se mueven con clasificaciones internacionales, CIE, WAC, eso no implica, como decía Marisa, que sea un rótulo, que sea, pero a veces esas clasificaciones también permiten en lo que es la transmisión de un diagnóstico con una sigla, F14, F60, F39, F20, para veces cuando uno tiene que hacer informes, donde también se preserva
esto de rotulación, que no diga una psicosis esquizofrénica o depresión recurrente. Entonces, esos códigos también, las obras sociales, o cuando uno te pide un informe a otro profesional, entonces es de alguna manera resguardar la privacidad del paciente. ¿Sí? Son esos, por ejemplo, códigos, algo que nosotros tenemos que saber, porque por ejemplo el certificado único de discapacidad llevan ese tipo de códigos, sí. Te gusten o no te gusten. Son acuerdos internacionales. Claro. Son clasificaciones internacionales que todas las instituciones. De todos modos, perdón, pero sí. independientemente de que sea el tema del diagnóstico, va a haber un montón de núcleos así epistemológicos en donde se va a generar un ruido con entre lo que hemos aprendido, que uno considera afortunado o desafortunado, confrontarse con situaciones permanentes que uno tiene que estar revisando, y por eso también la importancia que siempre decimos nosotros de hacer nuestra propia, no solo supervisión, sino nuestro propio, no sé si decírselo análisis. Terapia, claro, quería decirlo de una manera más inclusiva. Nuestro propio análisis, porque todo el tiempo estamos teniendo este tipo de conflicto entre lo que uno trae, aprendido, vuelvo a decir que cree que le sirve o cree que no aprendió nada porque está viendo cosas absolutamente diferentes, pero después aparece algo como lo de la interdisciplina que dice, no, algo aprendí porque algo escuché de esto, me da una tensión permanente. Y vuelvo a decir que para eso es sumamente importante la figura del supervisor, que es un otro que nos ayuda a pensar, y la figura también del compañero y del par, ¿no? Yo sigo rescatando la importancia de la supervisión grupal con pares, porque de alguna manera nos hace salir de este narcisismo, así que tenemos que querer nuestro propio padre protector, supervisor y nada más, ¿no? Y hablar con otro que se anima a hablar con nosotros, que nos ayude a armar una conciencia colectiva que tanto nos hace falta a los psicólogos. Yo puedo agregar algo para bueno, y otra de las cosas que a mí me parece es que ustedes quizás, algunos sabiéndolo y otros sin saberlo, este primer acercamiento que hacen ustedes a la institución tiene que ver con de alguna manera, diagnóstico institucional. Porque ustedes van diciendo lo que van nombrando de cada una de las instituciones hacia una mirada distinta y que es necesario. Nosotros no podemos entrar a una institución y pensar en intervenir cuando no conocemos ni de qué se trata, ni cómo se nomina, como decía Marisa. Es decir, el diagnóstico para mí, digamos, es muy importante en todos sus niveles. También el diagnóstico institucional, el diagnóstico individual, el diagnóstico grupal, porque de alguna manera es como una foto, un punto de partida, no es un rótulo, como bien decía Marisa, sino que es una mirada en un momento determinado, que nos permite pensar a partir de eso, ¿sí? Y no siempre es negativo. El diagnóstico podemos resaltar las cosas positivas de la institución, cuáles son las fortalezas, cómo son los profesionales, una cantidad de cosas que nos van a servir, digamos. Y que este es el momento por el que están atravesando ustedes, este momento de observación, ¿sí? De observación, de intercambio. Incluso por ahí como para ver en la práctica lo que estudiamos. A mí no me dan ningún diagnóstico, que de ahí todas las carpetitas y no se habla de la institución de diagnóstico, pero yo por ahí pienso, veo a la persona y digo, ¿qué es lo que le puede estar pasando? O sea, como que por ahí necesitarías contrastar lo que vos crees con lo que dice el diagnóstico, pero bueno, por ahora no. También vale la pena para cerrar con el tema diagnóstico. Un ejemplo, hay un material muy bueno de la Dirección de Salud Mental del 2012 que se llama Sobre el uso inadecuado del diagnóstico en la infancia, que me parece que puede resumir este conflicto que se arma en relación a diagnóstico sí, no, ¿cuándo? Ahora van a anotar el título del libro porque me parece interesante que se Es una cartillita que está en internet, lo pueden encontrar, de la Dirección de Salud Mental de la Nación 2012, sobre el uso inadecuado del diagnóstico de la infancia.
Sí, muchos de estos dicen que hay diagnósticos porque hace diagnóstico por Y hay algo que se llama buena recuadro. discapacidad, es mejor escribirlo con lápiz. O sea que eso se puede ir cambiando. Sí, no sé si lo puedo hablar en el pack. Bueno, nosotros lo subimos todo. El bueno. Power va a estar en el ABP y todas estas cosas. Queremos compartir con ustedes una experiencia de unos de mis compañeros que ya terminaron prácticas, a ver bueno, qué piensa del rol del practicante. Y que te lo puse porque justo da con el tema de que planteó. Como practicante fue que desde el principio en la institución en la que yo realicé mi práctica se dedicó mucho tiempo y dedicación a que tuviéramos en claro cuál era la cultura organizacional de esa institución y para que tuviéramos súper presente cuál era nuestro rol, qué se esperaba de nosotros y qué debíamos hacer. Por otro lado, creo que fue de mucha utilidad poder participar en calidad de observadores junto a practicantes más experimentados que están terminando su proceso, lo cual nos habilitó un modelo experimentado del cual aprender y sobre todo incorporar el saber hacer de la práctica. Y por último, creo que una de las cosas más importantes fue una enseñanza que dejó el director de la práctica, y es que nunca nos vamos a sentir 100% seguros y preparados para afrontar un nuevo desafío. Pero eso no significa que no lo podamos hacer. Si no estamos dispuestos a hacer las cosas con un poquito de miedo y ansiedad, nos vamos a perder de una oportunidad excelente para aprender y seguir creciendo. Bueno. Ahí te lo puse porque ahí está esto del valor del compañero que vos decías, ¿no? Por eso que les traje algo de lo que les dijo el compañero les resonó, les sirve. Y nosotros, yo por lo menos, y Anto creo, hablamos con chicos que ya también están próximos a defender la TIC y también nos sirve mucho la experiencia de ellos. Sí. Me sonó esto de hacerlo de igual manera aunque haya miedo, incertidumbre a veces, y esto lo salió mucho que el supervisor nos apoya en esto, como van a sentir incomodidad, va a haber miedo a veces, pero hagan porque ustedes han pasado por la facultad y saben hacerlo de alguna manera, y eso sí se siente bien. Ahora hacemos mucho hincapié en lo que hace la institución en la que ustedes se insertan. ¿Qué normas, qué pautas han visto o les han dicho la institución que existe? ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar en eso, o sea, ¿qué pautas con los...? Nosotros les vamos a recordar las pautas que tenemos aquí. Al final les recordamos sus obligaciones. A ver, ¿qué pautas? Sí. A mí me pasó que por lo menos las primeras semanas era como que todos venían y me pedían cosas de ¿me puedes hacer un café con leche? ¿Me puedes hacer un mate? ¿Me puedes hacer...? Y como que los profesionales ahí me decían como no, o sea, ellos hace 10 años que vienen, saben a dónde está una taza, saben cómo poner agua caliente, y justamente la institución favorece eso, la autonomía de las personas. Entonces como no, dejar que levanten ellos la mesa, que se caliente la microondas la comida, todo, y eso para mí fue lo que me hizo más clic. A veces la necesidad de incluirlos lleva a que actuemos de hacer esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, como norma, ¿qué sería? ¿Cuál sería la Y eso, como favorecer la autonomía de los asistentes. Bien. Voy a hacer un aporte que no se puede sumar también. Yo el año pasado hice un voluntariado con usuarios con esquizofrenia. Y no me acuerdo quién era, si el profe que estaba a cargo me había dicho de que, porque nosotros pensábamos, bueno, sí, tenemos que ayudar, tenemos que hacer la leche, tenemos que calentar la comida, hasta teníamos que, ellos tenían los pastilleros con la medicación, darle la medicación, no. Hay veces no hacer es hacer mucho, y más en esos casos, por ejemplo, con esquizofrenia, ¿no? Porque ellos en realidad lo que se estaba tratando de fomentar en eso era la autonomía que ellos habían perdido.
Entonces, el estar presente es decir, bueno, sí, vos lo preparas, le decís, bueno, el café está ahí, el azúcar está ahí, vamos a preparar un café. Pero no el hacérselo, sino fomentar, a ver, desde qué lado nosotros podemos ayudar. Hoy en día me encuentro haciendo la práctica y como que me siento como ya, el año pasado tenía mucha intervención y este año en la práctica estoy haciendo en otro lugar, no tengo tanta intervención con la gente. ¿Cómo es tu nombre? María Luz. María Luz, ¿en qué institución estás? Ahora en CEPRAM. Bien. ¿En qué área? Porque estaban como diferentes áreas. Claro, estoy en la parte de administración, entonces no tiene nada que ver con psicología. Ajá. Entonces muchas cosas como que me cuesta involucrarme, por eso ahora como que pedí... Vamos a revisar esto que no esté en la parte administrativa. Me pedí incluir con ella en la parte de educación, claro, para estar como, tener un poco más de material, por eso queríamos como ver si se podía trabajar de a dos, porque decimos, bueno, yo desde mi lado tengo que hacer un organigrama de la institución, todo, desde mi lado poder ver de qué puedo colaborar con ella y ella que puede colaborar conmigo, porque en este momento estoy como, está bien, ahora estamos colaborando con cuestiones de la institución, pero no tengo nada para intervenir desde mi rol. Bueno, tal vez ¿cuánto hace que comenzaste la práctica? Esta es la segunda semana. Bueno, tal vez esto como primeras semanas, esto para que vos puedas entender de esta parte administrativa. Sí, me sirve mucho esto porque estoy entrevistando para ver la dinámica de cómo funciona, pero no sé cuánto más lo puedo sostener para... Pero no por mucho tiempo. Y ver si no, a no ser que hagan una intervención del ámbito de la psicología organizacional. Ahí. Por eso vamos a ver. Sí. María Luz, gracias. Aparte de eso, recordar esto, ¿en qué rol están? Están en el rol de practicantes de psicología. Normas, entonces normas. A ver, y vamos a poner las normas de la institución, sí. Nosotros otro como acuerdo que se hace entre el supervisor y nosotros es que las clases se van a ir, hay 2 días que a las 10 tenemos que ir a su consultorio, así hacemos todas las preguntas, como más allá de habitar los espacios, y un encuentro con nosotras en donde leemos los textos. Creo que eso hace al practicante y encuadre de que estamos haciendo la práctica, ¿no? ¿Otros han identificado las normas que hay en su institución? Ninguno me ha dicho el horario de llegada. La asistencia, el horario. A nosotros nos marcaron el secreto profesional. El secreto profesional. Perfecto que esto. Y está en todos los ámbitos, ¿sí? O sea, tengan cuidado porque por ahí somos seres humanos y nos pasa, ¿no? Por ejemplo, una persona me dice, mira, ¿conocés a fulanito y tal? Sí. Porque yo estoy trabajando con el hijo. Tengan cuidado, porque esa es información, si no me la dio mi amigo, ¿por qué tengo que enterarme yo de que está trabajando con esto? Entonces, ese es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Van a participar también en espacios de lo que sería tenido, presentación de casos clínicos en varias instituciones, y también cuando hay reuniones de equipo donde se habla sobre la situación de esas personas, ya sean que están internadas o que vienen por consultorio ambulatorio, y el equipo de profesionales nos va a incorporar como un par. Es muy importante que lo que se trate, lo que se hable, lo que se diga, quede ahí, ¿no? Lo mismo lo que se diga y lo que esté escrito, ya sean las historias clínicas, los legajos, las evoluciones. ¿Sí? Es algo que, digamos, tiene que estar siempre la confidencialidad de los datos, el secreto profesional, esto que ustedes habrán visto en las materias de onto y ética y deontología, lo van a poner en práctica. ¿Sí? Lo mismo de cómo registrar un informe, de cómo registrar en la historia clínica o legajo en algunas instituciones, que a muchas de las instituciones dicen, bueno, registrarlo la intervención o de lo que vos observaste o de lo que estuvimos hablando en historia clínica, que también es un ejercicio en el campo profesional, pero también de eso no hay que sacarlo afuera. Hay otro factor también cuando ustedes van a redactar
también tienen que tener mucho cuidado en cómo transmiten este informe. Cuando van a redactar, muchas veces se ponen casos, por ejemplo, bueno, cómo los redacto, qué datos por ahí disfrazo, qué sé yo, disfrazar a veces datos de la profesión de los padres, cosas así como para poder para trabajar con este caso sin exponerlo. Sí, levantar una otra mano. Levantar una mano, sí. Hacer forma. Sí, yo iba a decir en realidad que si nosotros, por ejemplo, el primer día tuvimos un ateneo clínico, hablamos de casos sobre institución y después nos dieron lo que son todas las historias clínicas para que nosotros podamos conocer más sobre los pacientes, porque hay algunos que hace bastante que asisten. Y bueno, además de eso, del secreto profesional, obviamente que esto nos enseñaron a la redacción en las historias clínicas. Nosotros ahora estamos haciendo, por ejemplo, anexos de lo que se habla en los ateneos y, por ejemplo, nos puntuaron más que nada que escribamos no datos sobre el caso, que por ahí ya están en las historias clínicas, sino datos que tienen que ver más con las intervenciones que no es que lo traten, sino los otros profesionales les recomiendan o algún tipo de accionar que se pueda realizar con el paciente, para que eso quede asentado y se pueda ver después en el próximo ateneo si se puede trabajar con eso o no. Lo que sería la evolución. La evolución, sí. Una cosa, acá hay otra cosa que quiero recalcar. Muchas veces vienen y dicen, no tuvimos formación. Los espacios de formación en la institución son estos, los ateneos. También ustedes se están formando, lo que pasa es que no es cuando están participando en las reuniones interdisciplinarias, o sea, también es parte de la formación esto. Por ahí muchas veces, no, pero nosotros no formaron nada, y es que no le dieron un taller, una lectura. Eso tengan cuidado, porque muchas veces dicen, no, pero no nos formaron, no nos explicaron cómo es. Y los ateneos son parte de esta formación que ustedes tienen. Y hay otras instituciones que tienen armado su cronograma de actividades en la propuesta que presentaron, que ustedes han elegido esa institución, ya tienen armado un cronograma de capacitación, que son obligatorias, aunque a veces excede el horario de ustedes de las prácticas. Pero eso también es una elección personal, porque si empezamos a sumar de esa capacitación, es una capacitación que también va a fortalecerlos, van a trabajar en lo que hace la construcción de su rol y también a su futura formación. Y es gratuita. Sí, es gratuita, o sea, se queja porque tiene más horas, pero es gratuita, recuerden eso. Si está la posibilidad, lo aprovechan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestra profe, se llama Laura Mercantal, ya va a dar una materia electiva del segundo semestre y nos recomendó que si podíamos hacerla, la hagamos. Obviamente que era elección personal nuestra, pero dijo que íbamos a aprender más de lo teórico porque ellas igual nos van a dar cada 15 días, vamos a analizar los textos que pidieron y todo, pero como un plus a lo que ya estamos haciendo. Hay, por ejemplo, yo estoy en una institución en que tienen 14 seminarios, 8 lecturas de paper y... dentro de la formación. Mucho. Es más, creo que cuando estén algunos que sean generales le voy a mandar el link a todos. Sí. O sea, como ustedes habrán visto, cada institución tiene sus propias características, ¿no? Que nacen su cultura organizacional, sus normas de funcionamiento, su dinámica. Sus jerarquías. Las jerarquías explícitas y jerarquías no tan explícitas, ¿no? Donde hay que descifrarlas para no meter la pata, para estar tranquilo, para no generar conflictos. Hasta identificar cuál es su informante clave, que a veces no es ni el directivo ni nada. A nosotros esta semana se nos unió un informante clave de la facultad. ¿Vos querés saber qué problema había en la facultad acá? Nosotros íbamos a Ortega. Entonces, ese también es parte importante. Por ahí que es donde vos sí vas a poder tener acceso por esto de que decía esto que tenías en la parte organizacional, que podés transmitirlo a tus compañeros que están en otras áreas. ¿Cómo es la dinámica? O sea, en este proceso que vos estás haciendo, que hay un apartado en lo que hace la elaboración del TIF y del plan de trabajo, es contextualización general. ¿A qué apunta? ¿No? Que hay un diagnóstico, pero es contextualizar en el marco de algún marco institucional donde ustedes van a desarrollar la experiencia de escritura de la práctica. Van a sistematizar esta Le damos lo de, porque
porque Mariana tiene todo lo que es el supervisor de la facultad y eso. ¿Vamos a eso? ¿Vamos a todas las normas? Vamos, vos sos la... Estamos alterando acá sobre el base a lo que... No, pero porque pase lo que da me gusta más que lo otro. Queremos que esto sea dinámico. Bueno, acá tenemos. Esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Ustedes van a trabajar en dos escenarios. El escenario de la facultad, que es un escenario ya conocido, que ya saben cómo funciona, que tiene ciertas normativas, y después un escenario institucional que ustedes están en proceso de inclusión, de exploración, de conocimiento, es lo que ustedes están en esto, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes modalidades de funcionamiento, dinámicas, cultura organizacional? Y en base a eso van a ir construyendo este rol, es decir, ¿cuál es el lugar de ustedes? Pero ustedes tienen también tener claro, como decía el compañero, tener qué es lo que se espera de eso, pero también uno tiene que tener claro qué es lo que va a hacer ahí, ¿sí? Que no va a ser diseño, ni de profe, no va a sustituir el rol de algún otro que está en la institución, sino que ustedes son practicantes donde hay un tiempo, un lugar, y tienen una función. Y por supuesto siempre con el acompañamiento del supervisor institucional y el supervisor docente. Por eso hay toda una normativa que es el reglamento de las prácticas supervisadas que ustedes tienen que leer. Está colgado en el ABP para que ustedes vean cuál es la función de uno y otro. Sí, el reglamento yo quise entrar a verlo y pide que solicitemos el acceso. Sí, cuando lo solicité nunca me lo... Sí, y está en el mail con el 6. Está en la página de la FACU. Sí, está en la página de la web de la FACU, pero lo vamos a habilitar. Debe ser algún error. No, tienen que entrar directamente a está puesto como una privacidad, la privacidad del archivo. ¿Cómo? La privacidad del archivo, que no está para todos, sino que está limitado. Solamente para limitados. Sí, vamos a que esté abierto para todos. Todos tienen que tener la lectura del reglamento. Un reglamento del año 2000 fue uno de los primeros reglamentos que se hicieron de las prácticas. En base a eso se hicieron los reglamentos de las otras dos modalidades. Es un reglamento que hay que revisarlo porque ha habido cambios, estamos con un nuevo plan de estudio, hay muchas cosas que hay que revisar, pero ese es el que tenemos, ¿no? También es importante que ustedes vean cuáles son las normativas que tienen como estudiantes, por eso es importante, además del reglamento, conocer todo el régimen de licencias estudiantiles, para que ustedes, cualquier cosa que les ocurra, ojalá que no, puedan solicitar la licencia, nos comuniquen a nosotros y que puedan aprovechar la práctica. Bueno, a mí me llamó la atención porque ahí decía que primero uno se integra como observador no participante y después, dependiendo de la hora que den los profesionales a uno puede ir yendo a integrarse un poco más y a ser más activo en las prácticas. Pero en la institución, como que el supervisor por la institución nos dijo, bueno, no es nada que le dio la no, medio de la para que me nos decía como, bueno, por ahí está bueno que observen un poco al principio, no sean tan activos, y después, en la medida en que vayan conociendo más cómo funcionamos, pueden empezar a intervenir. Pero por ahí como que no está tan de acuerdo con el resto de los profesionales, porque, no sé, por ahí están en una entrevista y preguntan, ¿y vos qué opinás? O, no sé, están solo un rato y si pasa un paciente usuario te empieza a hablar, es como que, no sé, me da apuro decir que no puedo decir nada. Es una situación difícil, pero bueno, como puedes decir, bueno, lo podemos consultar con el licenciado tal, que él, bueno, viene trabajando con usted, con vos, digamos, siempre hay algunas respuestas que uno puede dar, así, o bueno, mira, en este momento yo recién ingreso a la institución, puedo preguntar, o también puedo hablar, bueno, que vos puedas hablar con alguien para que te dé esa respuesta. Sí, o por ahí te cuentan cosas. Bien, bueno, también les pasa... por ahí cuidarse de no intervenir o no opinar que pueda chocar con la opinión del
profesional tratante, cosas por el estilo. La dinámica que tiene Casa de Jóvenes, que es un lugar de tercer nivel, que depende de la provincia, es ambulatorio, donde se transitan espacios conjuntamente con usuarios y usuarias, con la familia que son usuarios. O sea, es algo que, bueno, que te van a parar, que te van a preguntar de que si hay algún lazo o alguna transferencia que hay en relación a vos, te van a decir de lo que les pasa, y que uno tiene que estar en esa posición de escucha, sin tener que dar obligatoriamente una respuesta. Escuchar, decir, bueno, sí, bueno, puedo hablar. También te van a decir licenciado. Porque bueno, para quien consulta, para quien demande, no tiene lugar, uno no tiene el rótulo de ese practicante, ¿no? Entonces, ustedes van a participar de grupos terapéuticos, de talleres, de entrevistas de admisión, entrevistas intervenciones en crisis, que ya vas a un momento, vas a participar. Entonces, donde no dice, va a contar porque necesita expresarlo, porque necesita hablarlo, no porque vos sos estudiante o porque él es trabajador social y porque él es psiquiatra. ¿Se entiende? O sea, digamos, para la mirada del usuario es un equipo de salud que está ahí para ayudar, para escuchar. Y uno tiene que ser receptado ante uno escucha lo que le pasa. A veces es bueno, ya lo voy a consultar, o voy a ver con quién lo puedo hablar para que vos, de qué te puedo ayudar, o en qué te podemos ayudar, que a veces surge de la misma persona que consulta, porque uno le pregunta, como cualquiera, decir, ¿y yo en qué te puedo ayudar? Bueno, necesito tal cosa. Bueno, uno toma ahí, no quiere decir que vos vayas y lo resuelva, pero lo puedes llevar a otro, al supervisor, al profesional. Mira, ingresó tal persona, me dice esto, ¿cómo lo canalizo? Bueno, otro toma la posta, ¿no? Otra, por ahí terminás de escuchar y le preguntas, ¿esto lo hablaste con tu coordinador? Sí, pero quiero contar de nuevo, y es simplemente eso. Terminar y no es o porque me dio confianza de decirte no. Como una clase por institución de jóvenes, a veces es más sencillo porque el interlocutor aprende a ustedes. Claro. Tomarlo como para un elemento más para que ustedes lo puedan analizar si es eso o no. Y a mí me pareció que capaz se sentía un poco incómodo contando todas esas cosas conmigo ahí, fue como buscar mi aval de decir no pensar que soy Claro, hay para analizar que te interesa esa línea de psicoanálisis, hay algo que no casualmente alguien habla algo con alguien, o sea, hay algo ahí puesto en juego, entonces eso también, pero eso va a ocurrir porque eso mucho pasa en esa institución, ¿no? Que bienvenido sea. El hecho de que ustedes sean jóvenes, que se insertan en el mucho jóvenes, hasta los 20 años, entonces hay un lazo de confianza que tiene que ver con lo profesional. Entonces hay cosas con todo un código de los jóvenes. Y la disponibilidad, digo, porque también a veces los profesionales quemados, entonces, mucho menos disponibles, ustedes son atentos a horas a ver qué va a pasar, y eso se percibe. Es una disponibilidad, es un ofrecimiento al vínculo. Bueno, obviamente cada uno puede llegar a comer. Ustedes tendrán también que aprender a poner límites a esa disponibilidad, ¿no? ¿A dónde? ¿Dónde pueden operar y dónde no? Donde no, o por ahí también esto que dice Mariana, el límite, poner en juego la disociación instrumental, porque si no los afecta, porque hay, digamos, hay un relato, una narrativa de mucho sufrimiento, mucho padecimiento, y eso también es importante, y les va a pasar, que van a llegar finalizada la jornada de la práctica y destruidos, ojalá que no, pero muy movilizados. Entonces eso es un momento que ustedes también se tomen, esto de decir, bueno, pero a mí esto me está generando mucho malestar, para poner reparar y decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer?
y hablando también con su supervisor. Si mira, frente a esta entrevista o a esto que participé, a mí me movilizó mucho, me preocupa. No me puedo quitar de la cabeza lo que planteó esta persona. Bueno, estas son cosas, ¿no? De que ustedes ya lo han tenido mucho en la teoría, pero lo están poniendo el cuerpo ahí. Entonces, ¿cómo van manejando esta situación? Sí. Yo quería contar por un caso de pediatras que hoy estoy en el centro de lugar y ponemos muchas salas y ahora el periodo es de observar todas y hoy estaba en una sala, digamos, que no sé, jamás me había tocado ese tipo, digamos, de comportamientos o de capaz que de poner tanto el cuerpo, digamos, pero sí ha sido muy fuerte, más después también escuchar las historias, digamos, de por qué tenían ciertos comportamientos, algunos ver sangre o saber de abusos, o sea, cosas así muy fuertes que tenían algunos son niños, digamos, y eran venirse encima y tener comportamientos de querer estimularse porque han sido abusados. Entonces, como hoy ha sido muy cansador, digamos, y me estoy durmiendo ya, pero digo de que bueno, ha sido, si bien uno puede elegir, digamos, después la sala en donde insertarse, es muy fuerte, digamos, conocer, y hoy, o sea, como que, no sé, bueno, por suerte no hay terapia, pero digo que sí es fuerte, digamos, y está bueno por ahí tener un compañero, digamos, otro practicante para poder charlar, conversar sobre todas esas cosas, porque bueno, es muy nuevo, digamos, y somos humanos, y bueno, como lo que decía, somos sujetos, si trabajamos con personas y nos pasan las mismas cosas, los mismos miedos, temores, ansiedades, y bueno, uno tiene que primero identificar qué está pasando con uno mismo para tratar de poder reflexionar y bueno, poder hablar con alguien que alivie todo eso, ¿no? Bueno, ¿sí, no? Y acá está la palabra de lo que espera, por ejemplo, de lo que plantea un supervisor de institución. ¿Lo conocen? Es el profesor. Bueno, una modalidad de ingreso de la carrera de psicología tiene que ver con las prácticas supervisadas. Entonces, lo que se espera de esta forma de ingreso es que el estudiante realmente pueda hacer una práctica y esté bajo supervisión. Una práctica implica que ya hay lectura previa a lo largo de la carrera, puede haber algún estudio muy particular en relación a lo que va a hacer, pero esencialmente
más lectura, también lo que decía aquí el profesor Mía, es decir, bueno, no tanto estudio de la teoría, sino bueno, a usted esta práctica los enfrente de la práctica van a ir a la teoría, ¿sí? Porque la práctica va a superar los conocimientos, no quiere decir que no sean válidos, no sean útiles, ¿no? O sea, la práctica, lo que comentaba la compañera y todo esto, es decir, bueno, a ver, tengo que ir a una teoría y reformularla y para poder analizar, para poder identificar, para poder comprender lo que está ocurriendo en ese aquí y ahora. ¿Sí? Bueno. Sí, solo en relación al rol de supervisor, muy poquito, ya lo vamos a ir conociendo de poquito. Qué papelonera. Yo tenía previsto decirlo más sistematizadamente, pero hoy venía pensando, cuando venía por acá, decía, esto es como ser rol desde la facultad, ¿no? Supervisor desde la facultad, es como estar acompañando en una mudanza, ¿sí? Ustedes se están mudando de una institución que conocen, de una casa que conocen, vuelvo a decirles que les puede haber sido cómoda, perdón, por la cámara, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde está la cámara? Acá. Perdón. Yéndose de una casa que conoce, llevándose lo que les sirve y dejando lo que, tratando de dejar en la medida que se pueda lo que no les sirvió, ¿no? Pero en este proceso me parece que sientan sensibilidad, nuestra pretensión es que se sientan acompañados. Que va a haber incomodidades, que va a haber necesidades cuando uno está en la casa nueva, y sí, va a haber que saber qué es lo que hace falta en esa casa, cuando hablamos de descifrar las normas, descifrar las jerarquías, descifrar las conceptualizaciones y los marcos teóricos que realmente aceptan, y tendremos que equilibrar también con lo que ustedes proponen y con lo que a ustedes les gusta. Y ahí hay que hacer un juego muy creativo, ¿no? De una propuesta que sea aceptada por la institución y que también sea aceptada e incorporada para que esta sea una experiencia fundante en su quehacer profesional, ¿no? El rol profesional se fue armando con lo que fueron imaginando durante toda la carrera, ¿no? Pero este es el momento de ponerlo en juego. Tampoco es determinante, esperemos que se siga construyendo y reconstruyendo durante todo su trayecto profesional. Pero en este momento es donde lo empiezan a poner en juego, y para eso estamos nosotros, para acompañar. Y volver a decirles que lo importante es que aparezcan estas alternativas creativas que hagan un equilibrio entre lo que la institución requiere de ustedes y lo que nosotros podemos proponer como facultad. Pero de la facultad se están yendo, y ustedes tienen que tener herramientas para trabajar fuera de la facultad. Y eso lo tenemos absolutamente claro. Y dentro de esas estrategias rescato todo lo que dijeron del rol, que les costó decir que era el rol de psicólogo. Decían características del rol. Cuando les pregunté a Marisa decían flexible, no participante, pero nadie decía el rol de psicólogo, ¿no? Bueno, van a practicar el rol de psicólogo. Y el rol de psicólogo obviamente tiene que ser flexible, tiene que aprender a callarse, a veces a poder poner en juego lo que uno tiene como persona. No se olviden, primero como persona y después como profesional. No hay que olvidarse de la persona, menos nosotros que venimos a trabajar en relación a las emociones de la persona. Entonces, esas cuestiones sería más que positivo que las pudieran trabajar en el vínculo que ustedes puedan establecer con sus supervisores. Tiene que ser un vínculo de confianza, obviamente, para poder también resaltar estas indicaciones que van un poquito más allá. Nosotros nunca nos vamos a exceder, pero pueden ir un poquito más allá a veces de lo académico. Cuando ustedes plantean, a mí este tema no me gusta, una vez, a mí este tema no me gusta, otra vez, a mí este tema no me gusta, y bueno, a lo mejor algún señalamiento podemos hacer en relación a ver si podemos esclarecer por qué no te gusta, o lo podés trabajar con tu terapia y
digamos, como una experiencia de aprendizaje, también podremos decir, no es necesario que en tu primera experiencia lo trabajemos. Podrás hacerlo por parte individual y posteriormente verás si lo querés trabajar o no. Porque todos tenemos, como profesionales, también tenemos que tener identificado dónde trabajamos mejor y dónde no. Eso también es parte de identificar y de tener un rol profesional saludable. Esto es sumamente importante. Obviamente, ahora si yo les digo dónde pueden trabajar, seguramente van a tener muchos no. Lo importante es que vayamos abriendo juntos estos sí, donde quieren trabajar y donde se sientan creativos y donde se sientan más libres. Pero para eso está el supervisor de la facultad. Para abandonar la facultad. De una manera de hacer un duelo lo más saludable posible. Por el momento no abandones. No se tomen tan en serio. Bueno, ¿alguno de acá algo que quieran aportar, decir? Perdón, yo me voy a despedir porque justo se me ha armado lío y tengo que... Bueno, lo que vamos viendo es que el rol de practicar es un rol a construir, en construcción permanente y en un posicionamiento ético y deontológico. Muy fuerte, para eso hay ciertas normativas, está el código de ética del colegio de psicólogos, en relación a cuáles son las incumbencias, cuáles son las limitaciones. Bueno, eso también lo vamos a ir trabajando en el espacio de los talleres que vayamos viendo. Pero bueno, así como estuvimos hablando de la construcción del rol, también hay responsabilidades y obligaciones. Así como también nosotros tenemos responsabilidades y obligaciones para con ustedes y también para las instituciones, porque hay un marco legal. Se firma convenio entre la Facultad de Psicología, la Comisión de Práctica y las instituciones que habilitan el espacio. Bueno, las actividades que ya lo fuimos viendo es que ustedes participen de todas las actividades de capacitación. Ustedes habrán visto que hacemos un esfuerzo, hacemos presencial, hacemos grabado, por mí, bueno, para que de alguna manera todos podamos participar de alguna manera este espacio, que es un espacio de formación, además de los espacios que les va brindando las distintas instituciones con las distintas modalidades, ¿no? Porque, digamos, en esto de participar, como les decía, en un ateneo, en una supervisión de casos, en una presentación o en las reuniones de análisis de casos de los equipos, son espacios de capacitación. Tal vez no tengan el formato que nosotros estamos acostumbrados, pero son espacios de capacitación. ¿Sí? Bueno, se requiere que todos conozcan el reglamento de las prácticas, cumplir con en cuanto a las renuncias y abandono de las prácticas. Esperemos que nadie se vaya, que sigamos aquí, nos sigamos encontrando, pero si hay alguien que nos quiera abandonar, esperemos que no. Hay todo un procedimiento de renuncias. ¿Para qué? Digamos, en esta etapa que recién iniciamos, para que pueda ingresar el que quedó en el orden del medio. Hay otro punto que es el régimen de licencias estudiantiles. Es importante que ustedes lo conozcan. ¿En qué significa eso? Por alguna situación de enfermedad, ojalá que no, de ustedes o de un familiar a cargo, que puedan pedir una licencia en la cual se interrumpe por ese tiempo la práctica, ya sea la práctica que ustedes están yendo a la institución o finalizada la práctica institucional, en lo que los 90 días que tienen para hacer, no son 90 días, 20 horas para escribir su TIF, ¿sí? Entonces, es importante que si se les ocurre, si tienen algo, alguna enfermedad o algún impedimento, un obstáculo para hacer la práctica o para escribir el TIF, está subido en el ABP, el régimen de licencia estudiantil, y hay un link donde ustedes cliquean ahí y van a encontrar, van a llenar un formulario, que eso lo envían a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en el cual ustedes tienen la dependencia, y para que su práctica se suspenda, se vea qué pasa y usted pueda retomar. Es muy importante este dato.
porque digamos de los años que llevamos, que ya estamos cerca de los 29 años de práctica, bueno, a veces nos fuimos mejorando algunas normativas, porque a veces ocurría que los estudiantes no queremos que pierdan sus prácticas y por ahí cuando ocurrían estos problemas, o problemas de salud o de algún familiar a cargo, esto lo podríamos resolver teniendo esto que es uno de sus derechos, ¿no? Griselda, Sí. asociado a esto está otro factor. ¿Qué pasa si a ustedes le ocurre algo cuando van a la institución? Tienen la RT, por lo tanto tienen también que informarlo acá. Y a su vez, esto va íntimamente asociado con la información del horario que ustedes están en la institución y algo que preguntaron hoy. ¿Qué hacemos cuando tenemos actividades extra? Este fin de semana van al zoológico todos juntos, ustedes quieren participar, quieren ver cómo trabaja, cómo esto que aprendieron en la institución, de las habilidades sociales la ponen en marcha, en una salida. Entonces, para ustedes es importante también quizás por su tema de trabajo, ir a salir. Para eso tienen que llevar el reloj también unos 10-15 días antes, informando horario de salida, destino, etcétera. ¿Por qué? Porque por lo mismo, ¿qué pasa si a ustedes les ocurre algo en esa situación? Están cubiertos desde ese punto. Entonces, si hay una actividad extra para salir afuera, están cubiertos. Salgo de mi casa, voy hasta Irán o Vida Plena, de cualquier institución, ¿sí? Si yo salí de mi casa, fui hasta lo de Carmen me fui a Irán, ya no me cubre, porque el trayecto que está es el trayecto que está registrado. Debe para poder ir. Pueden pedir a Por sus eso tienen que supervisores también, decirme si van, porque a veces organizan, a mí se comunican, ustedes tienen un mail, ahí en el ABP mío me mandan, o los supervisores me dicen vamos a hacer una actividad extra, entonces me comunican día y hora, el tiempo que va a estar, entonces para que estén cubiertos. ¿Sí? Sí, yo quería preguntar, porque nosotros estamos en el departamento de orientación vocacional y bueno, hay que moverse mucho, digamos, sí. Entonces no sé si tenemos que hacer eso todo el Ya tiempo. se comunicó Carolina Lanza, ya se comunicó y ya le dije. Lo único que tiene que pasar es días y horarios que van a estar ustedes afuera, nada más. Con eso nos encargamos nosotros. Bueno, el régimen disciplinario, ustedes siguen siendo estudiantes de la Facultad de Psicología, por lo tanto hay todo un régimen disciplinario, uno no puede decir lo que se le ocurra porque ustedes en la institución son representantes de la facultad, digamos, son nuestros representantes, aunque tenemos la comunicación, el diálogo permanente con las instituciones, pero ustedes están ahí 3 veces a la semana, 2 veces, muchas horas. Entonces ustedes nos representan a nosotros, como facultad en un marco de un convenio firmado. Entonces es muy importante respetar todo este régimen disciplinario de la universidad y también conocer todo lo que son las normativas, lo que fuimos trabajando de la institución, modo de funcionamiento, normativas, además del programa que ellos le propusieron, ¿sí? Con los horarios, con los tiempos, que la mayoría de las instituciones han sido muy flexibles, muy generosos, muy solidarios, y dicen, bueno, lo vamos a acordar con los estudiantes, que eso es algo realmente muy generoso. Sí, sobre todo para los que trabajamos. Claro, sí. Entonces por ahí dicen, mira, Griselda, no te preocupes que eso lo vamos arreglando con los estudiantes, vamos a ir a instituciones como ir a un trabajo. Si uno no llega, no puede o le pasó algo, tiene que comunicar a la institución y a su supervisor, tanto institucional o docente. O me mandan un mail y dicen, tengo tal problema, no puedo llegar, y yo me comunicaré con la institución para plantear la situación. ¿Sí? Uno no puede desaparecer. Nosotros no los queremos, nosotros lo que tenemos es el plan de trabajo, etc. Me parece interesante usted preguntar si hay algún reglamento dentro de la institución. La primera, como clara que les digo, es el secreto profesional, pero otras cosas para conocer. Por ejemplo, hay cosas que nosotros siempre decimos. Nos ha pasado en instituciones en que han hecho la práctica una persona que trabajaba en la institución, después se armó lío en una institución, esto se extendió y se armó lío también con la práctica. Bueno, esto ha hecho que implícitamente se evitara gente que trabaja en esta institución. Otra norma
implícita que está, o sea, no involucrarse sentimentalmente con funcionarios de esta institución, que también hemos tenido unos líos. O sea, hay normas de convivencia que la conocen, el amor siempre. Uno no puede, eso se lo puede controlar. Le podemos postergar. Entonces, bueno, son 7 meses. no sé. A ver, es importante que ustedes asistan a las capacitaciones, porque es el momento de encontrarnos y que ustedes puedan preguntar, y siempre es importante la presencialidad, aunque hagamos todo el esfuerzo de grabar, subir el pago, subir la biografía, no hay como un encuentro cara a cara. También se pueden justificar las ausencias de mi mail, me dicen no puedo ir, pero no que esto se repita toda la semana. ¿Cómo es su mail? Grisela.sanar con z al final @unc.edu.ar. Bueno, otro compromiso que tienen ustedes. A través de Sanar, S-A-N-A-N-Z, están en la web. @unc.edu.ar. Presentar en tiempo y forma el plan de trabajo. El plan de trabajo es el anteproyecto. O sea, a los 3 meses de iniciar la práctica lo tiene que presentar. ¿Sí? Que después se va a revisar, se va a corregir, se va a evaluar. ¿Sí? Pero es importante que ustedes cumplan. Después me van a mandar, van a enviar a sus supervisores, tanto institucional docente y al miembro docente, que van a seguir toda la trayectoria de ustedes en el proceso de la práctica. Y después les vamos a dar un mail que nos van a enviar a nosotros para saber que le han entregado ese plan de trabajo. ¿Sí? Lo mismo con el TIC. En eso hay tiempos que son rigurosos. Ustedes después van a entrar en la web de la práctica, de la OTF práctica supervisada, van a poner su DNI y ahí les va a salir cuándo finaliza la práctica en la institución y cuándo tienen que entregar el TIC. Ese tiempo es responsabilidad de ustedes que lo tengan, ¿sí? Porque nosotros no podemos saber cuántos, porque son distintos los tiempos de más de 100 alumnos, ¿sí? Bueno, como lo que estuvimos hablando, guardar estricta confidencialidad de los datos, de lo que se dice, hace, de lo que se escribe en las historias clínicas y legajos de las personas que consultan. Y no se puede utilizar la información de la institución, que no sea solamente resguardando todas estas cuestiones éticas y deontológicas en cuanto a la escritura del TIF, ¿sí? Resguardar la información de la institución, ¿sí? Estos son los requisitos y obligaciones. Bueno, y aquí hemos puesto algunos donde nosotros pensamos que para nosotros también como comisión de práctica son desafíos en cuanto a lo que es el proceso de la práctica en la construcción de su rol de profesional. Vamos a ir retomando en cada uno de nuestros encuentros, talleres, bueno, cómo vamos con esto, ¿no? Pero me parece que esto también posibilita la construcción de una identidad profesional. ¿Sí? A partir de esta relación, es una relación dialéctica, compleja, que articula toda la trayectoria académica que ustedes tienen en aquí y ahora, y la experiencia de los aprendizajes que van a ir logrando en contextos institucionales donde ustedes desarrollan las prácticas supervisadas. Otro es un proceso de aprendizaje, de construcción de conocimiento que les va a permitir a ustedes integrar, articular distintas dimensiones con implicancias subjetivas. Ustedes van a estar implicados subjetivamente de diferentes maneras y movilizados, ¿no? Desde la construcción de un nuevo lugar, un nuevo posicionamiento. O sea, no van a ser el estudiante común, digamos, ¿sí? Con toda la importancia que tiene la trayectoria que ustedes tienen hasta aquí, llegaron como estudiantes, sino este nuevo posicionamiento y lugar que es de un practicante ya muy pronto a egresar. Desde la construcción de un nuevo lugar y posicionamiento, ser a la vez estudiante y practicante. Estos espacios que decíamos, estos dos espacios,
al mismo tiempo en dos espacios que los incluyen, tanto la universidad, Facultad de Psicología, nosotros con nuestros encuentros, y ustedes en los espacios institucionales, que van a poner en tensión todos los atravesamientos, lo que ustedes traen, lo van a deconstruir, lo que tienen naturalizado, para construir nuevos conocimientos y darle una nueva significación, darle un nuevo sentido a los quehaceres del psicólogo en las distintas áreas que ustedes insertan. ¿Sí? Es un proceso de transformación subjetiva. No van a salir igual como han ingresado, eso es verdad, tenemos que ser mucho mejor, ¿no? Y las prácticas ocupan como un espacio intersticial, ¿sí? Entre lo que es de articulación multideterminados. Pues nosotros hicimos con Marisa, bueno, esta teoría de los conjuntos que nos ayuda, pero son espacios multideterminados, donde ustedes van a posibilitar desde una reflexión crítica y de autorreflexión en cuanto a esta experiencia de aprendizaje, de cómo lo van a resignificar, que va a incidir y va a transformar el proceso de una construcción identitaria, de una identidad como profesional, que lo van a ir trabajando en toda su trayectoria ya en el campo profesional o científico, en el cual ustedes quieren insertarse allí. Para nosotros es un gran desafío, porque bueno, vamos trabajando todos los años, vamos mejorando y creciendo también, revisando lo que vamos haciendo, que fue todo medio flojo, o lo que bueno, que hay que ajustar más. Es muy importante que este espacio sea un espacio participativo, que sea dialógico, que ustedes también nos puedan devolver lo que ustedes van trabajando y lo que van recetando y escuchando, porque eso también nos permite a nosotros enriquecernos y sosteniéndonos durante muchos años. ¿Nada más? ¿Creen? No sé si hay otras preguntas. Creo que nada más. A los que están en la casa, felicité y pongan por favor el nombre y la institución en la que están para registrar la asistencia. Escuchen, está subido, entren al aula de información. Les dije, el aula es muchona. Es muchona porque nos identifica todo, cuántas veces entró, tanto, ahorita sale la fotito. Por eso, ingresen al aula. Nosotros vamos a subir el Power, lo subimos, vamos a ver de la clase de la gente del centro de grabando, lo vamos a subir, vamos a ver cómo nos sale eso, son experiencias nuevas, y van a tener un cronograma. El cronograma es flexible, ¿por qué? Porque ahí nosotros tenemos que hacer un cronograma para todo el año, un cronograma, puede haber cambios en qué sentido. Podemos incorporar nuevas capacitaciones. ¿Sí? Ese cronograma que tenemos para todo el año, vamos a seguir en lo que hace el primer cuatrimestre. Nuestro próximo encuentro es el 8 de mayo a las 16 horas presenciales, vamos a ver si lo hacemos en simultáneo. Vamos a trabajar sobre... Perdón, recién me estaba fijando el cronograma, dice 14 horas. 14 de horas, ¿viste? Sí. Bueno, ahí hicimos un cambio, porque les cuento por qué. Va a ser las 16, les vamos a mandar a su mail, porque es la época de los exámenes de mayo. Entonces dijimos, si van a ir al examen por la mañana, a las 4 de la tarde están todos desocupados y lo tenemos acá. ¿Sí? Otra cosa, una devolución, ¿les sirve estas charlas? Sí, por supuesto.